Lo que sí han pedido, ¿no?, los diferentes congresistas, es que exista este clima de respeto, ¿no?, con el Parlamento Nacional para que pueda abrirse ese camino al diálogo y poder llegar a diferentes entendimientos. Mientras tanto, también estamos observando en el recuadro de abajo a la Comisión de Salud, en donde está la ministra Zulema Thomas, quien ha expuesto en torno a la realidad actual, la situación que está pasando los diferentes hospitales y los centros de salud. Como se sabe, han fallecido pues bebés, ¿no?, hace muy poco en diferentes partes del país, como es en el departamento de Lambayeque, así como también hemos podido observar casos en el departamento de Arequipa y también en Ancash. Esto definitivamente despertó la preocupación del Parlamento Nacional. La sesión tiene el uso de la palabra el congresista Ángel Neira. Gracias, Presidenta. Por su intermedio saludo al Premier y al Ministro de Justicia y a mis colegas. En realidad estamos en un acto de cultura democracia, un escenario cuya esencia con los actores se está dando una cátedra de lo que significa la democracia y el respeto a la Constitución. Esta comisión ha cumplido todos los retos de acelerar propuestas del Ejecutivo en el tiempo y en el proceso democrático del debate, y se ha logrado, repito, en los tiempos y en lo que se quería. Pero al final lo que importa en este escenario democrático son las decisiones que se toman en el marco de la Constitución. Como decía el congresista Mulder, votación, la mayoría es lo que la Constitución nos respalda. También preocupa, es cierto, ya lo han dicho todos los congresistas, las preocupaciones y la carencia de un sustento jurídico constitucional, válido la posición política, pero las frases como que la propuesta del gobierno tiene el absoluto sentido para lo que percibe, porque es imposible gobernar. Bueno, es su responsabilidad al Ejecutivo, que el pueblo le entregó ese poder para gobernar. Y la pregunta es, y también hay una absoluta desconfianza. La desconfianza ha llegado a este punto de no poder gobernar. Pero él mismo mira al otro contrincante, al Congreso. ¿Es el Congreso o el Ejecutivo? La desconfianza entre ellos dos. Un momento. El pueblo nos dio a nosotros el poder a legislar, representar y fiscalizar, y al otro el poder de gobernar, de estructurar presupuestos para la satisfacción de las necesidades básicas de la población: salud, educación, trabajo, economía. Al pueblo. Entonces lo que vemos, hay una desconfianza que se oculta, es entre el Ejecutivo y el pueblo. Gracias a Dios, pues el Congreso representa al pueblo, por eso que cuestiona al Ejecutivo por muchos aspectos. La inseguridad ciudadana, la muerte de una criatura recién nacido es un escándalo, es un dolor para una familia, pero hablar ya de cientos y más de 1000, y las estadísticas dicen que hace últimos 5 años está creciendo ese problema. Y el presidente nos dice, donde yo voy, el pueblo me dice, cierra el Congreso. Bueno, el pueblo, entre paréntesis, la portátil de siempre, porque yo estuve en Ayacucho, yo estuve en Iquitos, y estoy donde va el presidente, yo recojo no la percepción, sino lo que comenta el taxista, lo que comenta, pero va a la prensa, adicta
a decir que el pueblo, oye, pero el pueblo en el sur, en Tía María, también es pueblo. En el Hospital 2 de Mayo, 200 cuantos niños también. O sea, donde hay problema. En salud no pagan a los trabajadores, a los CAS, a los contratados, meses, años. Ese es el pueblo, que ya tiene desconfianza, pero los medios no lo saben. Después que habló el Premier, los trolls han salido, pero aplaudiendo como focas. Pero el pueblo no percibe, sino es su realidad de todos los problemas que tiene. Dijimos también que el pueblo le dio ese poder de diseñar presupuesto. Y resulta que la corrupción gira en torno al presupuesto del Estado. ¿Y qué culpa tiene el Congreso de la corrupción en torno al presupuesto del Estado que maneja el Ejecutivo? No es Odebrecht que se colude con gobiernos, que se coludió con ministros, con funcionarios públicos. ¿Y qué tiene que ver el Congreso? Claro, tiene que ver, fiscalizó y sigue fiscalizando, pero no le gusta al Ejecutivo. Crisis política, esta crisis que tiene sentido adelantar las elecciones, la crisis que no permite gobernar, no es una crisis del Ejecutivo política, es crisis presidencial, hay una secuencia lógica que la corrupción genera improvisación y eso lleva a la ineptitud, lo que estamos viviendo en este tema. No lo dice el Congreso representa lo que la población dice y lo que ocurre en torno a estos problemas. Por eso, señora Presidenta, a mí me preocupa profundamente las puertas que se pretende abrir ahora. Y digo esto por una razón. Hoy el Ejecutivo está diciéndole al Congreso que debe institucionalizar la crisis política como causales para cortar periodos de mandato presidencial y congresal. Esa es una verdad que no se está analizando. Como dije, es una crisis del presidente, una crisis del Ejecutivo. El Ejecutivo dice que hay antecedentes del 2001. Claro, lo hay, pero incluso esos proyectos decían que tal medida se tomaba como una cuestión sui generis, absolutamente especial, que no deberían malinterpretarse o mal utilizarse en un futuro, como creo que hoy el señor Vizcarra está haciendo. Entonces, lo que veo es lo siguiente: ya hubo un adelanto de elecciones antes, excepcional, justificado en una crisis. Hoy se pretende que haya otro adelanto justificado en otra crisis. El problema es que si esto sigue así, mañana va a venir otro presidente que, argumentando crisis entre comillas, va a pedir otra vez una nueva reforma constitucional para adelantar elecciones por quién sabe qué tipo de coyuntura. Si esto es así, mejor que el presidente envíe de una vez otro proyecto de ley previendo qué tipos de crisis dan lugar a adelanto de elecciones, si se necesitan crisis graves o basta crisis leve, y en qué casos se presentan cada uno inseguridad pura. Así pues, adelantar elecciones por situaciones como esta no solo es un asunto poco serio, sino también peligroso. Claro, esta medida al presidente se le ha rendido mucho rédito político, es verdad. Sin embargo, ¿es suficiente esto para abrir una caja de Pandora? Definitivamente no, señora Presidenta. No puede ser populista. Uno puede ser populista, está bien, es comprensible si uno no tiene respaldo político congresal, pero siempre hay que tener un límite, y en este caso el límite, según la Constitución, es clarísimo: 5 años para el presidente, 5 años para el Congreso, ni un día más, ni un día más, pero gobierne, pues, gobierne, 5 años para gobernar. Gracias, señor presidente.
Gracias, congresista Neira. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, un saludo al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Justicia y Derechos Humanos y a todos los colegas aquí asistentes. El origen de la crisis política que vivimos en el país tiene que ver con la corrupción que vive el país. Esta corrupción, uno podrá decir, siempre ha habido corrupción. Es cierto, siempre uno de los males que aquejan al ejercicio del poder es la corrupción, como el otro mal es el abuso del poder. Pero hay corrupción en el país. Y tan grave es la corrupción, señora presidenta, que si nos remontamos a unos 20 años atrás, vamos a ver que los 5 expresidentes de los 6 últimos tuvieron problemas con corrupción. Algunos están presos, otros están fugados y otros lamentablemente nos han dejado y que yo no me quiero de alguna manera alegrar de ello. Y el origen de la corrupción, en nuestra opinión, es 2 cosas. Un modelo económico que está plasmado y diseñado en esta Constitución, la de 1993. Y yo he señalado varias oportunidades en este Congreso que la reconstrucción del norte va a terminar más tarde que temprano en escándalos de corrupción. Y también va a terminar en ineficacia en la reconstrucción. Porque en la Constitución esta, señora presidenta, no existe la palabra planificación. Y sin planificación no puede caminar ordenadamente una economía. Cuando se repliega al Estado, como dice el artículo 60 de la Constitución, a que tenga un rol subsidiario en la economía y solo complementario y que pueda hacer actividades económicas autorizado previamente por ley expresa de este Congreso, se le está maniateando al Estado y se está permitiendo que el reino del sector privado haga lo que crea lo más conveniente. Y aquí tiene que ver con otro elemento también que es parte de este diseño económico constitucional, es las modalidades de contratación de la obra pública con el sector privado, por el cual ya no se hace concursos públicos de licitaciones con estudios previos y definitivos que digan aproximadamente cuánto va a costar una obra. Digamos, este edificio, 100 millones. Y antes, cuando ganaba los postores, ganaba el que ofrecía la menor cantidad. Y adjudicada, digamos, esta obra que está valorizada en 100 millones, en 90 millones, finalmente podía él plantear un reajuste de 10% para arriba o para abajo por causas que no estaban previstas, ¿no? Por vicios ocultos, etcétera, etcétera. Pero no ahora. Se le entrega la licitación al concesionario, él va a hacer los estudios definitivos. Y lo que cuesta 100 millones lo plantea inicialmente en 400 o 500 y para después, con el transcurso de tiempo, se le da la posibilidad de que haga adendas y se multiplica. Eso, señora presidenta, inevitablemente termina en corrupción. Ese es el origen de la crisis. Y esta crisis no empieza con este gobierno, empieza mucho más antes. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El otro elemento también del fracaso y que da origen es el absoluto centralismo y la recentralización del país. Aquí nos quejamos de que los gobiernos regionales son ineficientes en la inversión, pero hay un régimen económico que hace que los gobiernos regionales y municipales tengan primero que venir en peregrinación continua a Lima, y muchas veces el rol de los congresistas se termina en siendo intermediarios para lograr entrevistas con ministerios o unidades ejecutoras aquí en Lima.
Y no solo eso, sino después de aprobado el presupuesto y promulgado, tienen que hacer lo mismo para que le vayan desembolsando. Y el Poder Ejecutivo tiene una práctica perversa finalmente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que para cubrir sus limitaciones transfiere al último. Ese no es un problema de este gobierno, es un problema del diseño, cómo se maneja la economía. Y en ese sentido también, ahora que se dice que estamos entrando en un ligero periodo recesivo de la economía, por el dogmatismo plasmado en el capítulo de la Constitución, el Estado no debe hacer inversión. Y tenemos más de 60.000 millones de dólares en reservas internacionales y el Estado se niega sistemáticamente a contrarrestar el repliegue o la disminución de la inversión privada haciendo una inversión pública que compense. Nadie pide que se recurra a la maquinita en forma irresponsable y niveles de gasto desmesurados, pero si uno maneja la economía con un déficit aumentándolo de 3 a 4 o 5 prudentemente y evitando que se caiga en procesos, podría contrarrestar. Pero ese es el origen de eso, centralismo. Falta de construcción de mercado interno. Puno, mi región a la cual yo represento, entre el censo de 2007 y 2017, ha perdido 47.000 habitantes. ¿Y eso por qué? Por falta de planificación. ¿Eso por qué? Por falta de inversión en el interior, por falta de construcción de mercado interno, por una lógica absolutamente centralista que se niega, por ejemplo, en los debates de que no se pueden crear zonas de tratamiento especial porque la Constitución lo prohíbe. Entonces lo que está originando los problemas son los límites de esta Constitución. En el combate a la corrupción se debe combatir con el equilibrio de poderes y mutua fiscalización. Pero el diseño de esta Constitución, en el tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial encargado de investigar, bueno, el Ministerio Público y después ir en el sistema de justicia, que el Poder Judicial haga los procesos y sancione, tenemos un Ministerio Público y un Poder Judicial que no tienen los recursos suficientes. Y eso es una complicidad entre el Poder Ejecutivo, que da recursos, que propone que se le dé recursos escasos, y el Congreso que los aprueba. Y ahí tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No solo es la responsabilidad del Poder Ejecutivo el presupuesto, es también nuestra responsabilidad. Y nosotros hemos venido sosteniendo sistemáticamente desde el primer debate respecto al presupuesto en los años 17, 18 y el presupuesto del 19, hemos advertido estas limitaciones. Y sin embargo, se viene aprobando de la misma forma. Señora Presidenta, la pregunta es, ¿cómo está diseñada el sistema de combate a la corrupción, ¿es posible combatir la corrupción? En nuestra opinión, no. Porque aquí mismo estamos involucrados muchos en supuestos actos de corrupción y nos negamos sistemáticamente a facilitar las investigaciones. En el famoso debate de la inmunidad parlamentaria, nosotros, como Nuevo Perú, fuimos de la iniciativa anterior, y no es que queremos decir que nosotros descubrimos la pólvora, porque nosotros concebíamos que un diseño constitucional correcto para combatir el abuso del poder y la corrupción se basa en mecanismos de división de poderes y contrapesos. Y lo que ha demostrado este Congreso es que no permite eficientemente el combate a la corrupción. Y ahí también hay otros problemas en este tema también, a propósito del Poder Judicial, que puedo yo compartir. Por ejemplo, yo sí estoy en contra de que a una persona se le dicte 36 meses de prisión de preventiva. Yo creo que bastaría una cantidad de meses mucho menor. Y no es que yo me solidarice con tal personaje político que está preso o no,
sino que el sistema de justicia debería tener los recursos suficientes y los mecanismos suficientes que cuando una persona está presa para ser investigada y juzgada, se acelere este juzgamiento y esta investigación, para evitar los probables errores judiciales, que al final de su mandato, de su detención de 36 meses se le diga, en algunos casos, usted es libre, usted es inocente y salga libre. Eso tiene que cambiar. Y eso tiene que ver con un ineficiente diseño de equilibrio de poderes. En el sistema de justicia, ¿por qué el Consejo Nacional de Justicia cayó en el grado de corrupción que cayó? Porque esta Constitución fue diseñada precisamente para encubrir a los corruptos. Cuando uno concentra demasiado poder, concentraba antes en el Consejo Nacional de la Magistratura, que eran 7 y eventualmente 9 integrantes, la capacidad de nombrar, ratificar y remover y sancionar a magistrados en 7 personas, esa concentración de poder y esa falta de equilibrio termina inevitablemente en corrupción. Como también nosotros decimos, las facultades que tiene la Corte Suprema y que están concentradas en sus titulares, que son 24 y normalmente son 18 porque los otros son provisionales o suplentes, esa demasiada concentración también termina en corrupción. Y eso tiene que cambiar en esta Constitución. Ese es el origen de la crisis. Es cierto que la crisis que tenemos, señora Presidenta, también tiene otras manifestaciones. Los conflictos mineros. Los conflictos mineros de Enconga en Cajamarca, de Las Bambas en Apurímac, de Ayimayo en Puno y ahora en Tía María, es que una suerte de comuneros díscolos comenzaron a tener una posición antiminera y ahora quieren que no se haga actividad minera en sus lugares, o que no quieren promover la inversión, sino que hay un diseño en esta Constitución, en el artículo 66, que dice que los recursos naturales, renovables y no renovables del país, son patrimonio de la nación, son de todos nosotros. Pero en el mismo artículo 66, el renglón seguido dice que el titular de la concesión de esos recursos naturales adquiere derechos reales, adquiere derechos de propiedad. Y mientras eso ocurra, va a seguir habiendo ese conflicto. Y eso se añade, señora Presidenta, al otro elemento. El Estado no tiene una buena función controladora ni reguladora. Y lo que dice es, ustedes, titulares de la concesión en Tía María, Sauder, pónganse de acuerdo con la comunidad. ¿Y usted cree que en el Valle del Tambo, en Cocachacra, en Islay, en Arequipa, se van a poner de acuerdo establemente para una solución que viabilice una inversión minera ahí? Cuando el Estado se ha replegado de su función reguladora. Y eso es una responsabilidad de los poderes del Estado. Es por eso que están en crisis. Eso no es viable. Quien va al Valle de Cocachacra va a ver que es uno de los valles más fértiles del país. Sus poblaciones no son pobres, tienen recursos y lo hacen en base a la actividad agropecuaria. Y le pretendemos imponer, porque la Constitución da derechos reales de propiedad a los titulares de la concesión de una actividad minera por encima, con la experiencia que tenemos en el Perú a lo largo de la historia, Huancavelica, Cerro de Pasco, y lo que va a suceder en Tacna y Moquegua si no corregimos este error, donde hay actividad minera, se acaba el recurso que no es renovable y dejan desiertos o páramos. Eso es lo que tenemos que evitar. Ese es el origen de la crisis en estos conflictos. Y no solo es responsabilidad de este gobierno, es de un diseño que viene en la Constitución. El Código Minero del 52 abrió el país a las inversiones extranjeras y lo logró. Pero en el 52 una mina podía explotar 200, 300 toneladas diarias. Ahora una mina equivalente tiene capacidad de 4.000, 5.000, 10.000, 20.000 toneladas diarias. Se ha acelerado la explotación y el agotamiento del recurso. Es por eso que ahora necesitamos una reforma de las concesiones de los recursos naturales
y de una reforma minera, donde realmente se respete el medio ambiente. Y bienvenida sea la inversión pública o privada en la actividad minera, pero siempre que respete el medio ambiente, siempre que no destruya nuestro futuro. Eso tiene que ser absolutamente claro, señora presidenta. Eso es el problema de los orígenes de fondo. Ahora, ¿es cierto o no que tenemos una falta de legitimidad y una crisis de los poderes? Es cierto. El Poder Ejecutivo, y no es un problema de personas, porque hay alguien que cree aquí, digamos, que es el problema de personas y reta a renunciar y reta que no cobren, etcétera, etcétera. Esas son actitudes demagógicas. Lo cierto es que tenemos un Poder Ejecutivo sin un partido. Lo cierto es que tenemos un Poder Ejecutivo con una bancada sumamente débil. Y no es el producto de que ellos han construido mal su partido, sino porque el diseño que está en la Constitución de lo colectivo es combatido. Recordemos, 1993, ¿no se pretendió disolver los sindicatos en el país? ¿No se pretendió disolver los colegios profesionales? No solo se llegó el Congreso en abril de 92, sino se buscó disgregar todo lo colectivo, desaparecer. Al extremo que los partidos son débiles porque no tienen vida colectiva y permanente. El partido mayoritario, con todo el respeto que yo les tengo a los integrantes de Fuerza Popular, ¿qué permanencia en el tiempo tienen cuando aparecieron como Cambio 90, luego desaparecían, aparecían como Nueva Mayoría, desaparecían y venían como Vamos Vecinos, como Fuerza Popular, Cambio 21, ahora va a ser, me imagino, Cambio 2026, no sé. No hay protección de lo colectivo en esta Constitución. Y en el debate sociológico y político entre qué prima, la solidaridad colectiva o la competencia individualista, se ha preferido lo segundo. Y esos son los resultados. Esa es la debilidad que tenemos. Y mientras no hagamos una modificación profunda de lo que, del régimen constitucional, jurídico y político que tenemos en nuestro país, y se siga permitiendo esas concesiones que dan lugar a la corrupción, esa lógica de partidos que prioriza a los partidos. ¿Cuándo se exige aquí que un partido tenga congresos? ¿Qué partido aquí puede decir, además de haber sido elegidos democráticamente por el voto popular, que obedece y discute política en sus organismos al interior de su partido? ¿Cuál es el programa de los partidos? ¿Cuándo cumplen sus estatutos? Eso no se ve. Y eso no se ha planteado ni siquiera en esta situación. Señora Presidenta, nosotros creemos que con un Poder Ejecutivo débil, con un Poder Legislativo también débil, porque la mayoría de este Congreso, en manos del Partido Fuerza Popular, dirigidos o codirigidos por el APRA, y aquí yo le he dicho en reiteradas oportunidades el papel destacado que dirige, digamos, esa alianza, es una concepción de que no respeta la división de poderes y que pretendieron aplicar una fórmula política de decir vamos a gobernar desde el Congreso, transgrediendo un principio básico de la democracia republicana, que es la división de poderes. Esa situación nos lleva inevitablemente a este entrampamiento. Ese es el origen del entrampamiento. Además de lo dicho por el señor presidente del Consejo de Ministros, de la falta de confianza entre los ciudadanos, de la falta de confianza entre los políticos, yo agregaría falta de partidos sólidos y democráticos en nuestro país. Señora Presidenta, nosotros consideramos, también la izquierda tiene que ver, la izquierda también se dividió, porque somos parte de un sistema que no protege lo colectivo. Y aquí tenemos en el país, y yo no excluyo a la izquierda, si me pide una interrupción la congresista Gladys Andrade, se lo doy con todo gusto, si usted lo permite, señora Presidenta, si no le pido que guarde un poco de silencio, ¿no? Porque estoy interviniendo. Sí. Entonces, dado la interrupción nosotros Andrade, con todo gusto. Solo para decirle, con todo respeto, que no se mire, cuando se habla del fujimorismo se mira al espejo.
no utilice eso, porque están acostumbrados a hacerlo. Gracias, Presidenta. Gracias. Yo decía, señora Presidenta, que la izquierda sí tiene una deuda con el país. Y una de la deuda es saber... Bueno, yo le pediría que al congresista Galarreta, pues, digamos, de que si que tiene una experiencia partidaria que ha transitado por varios, que guarde el respeto. O sea, la democracia es saber escuchar. La izquierda tiene deudas con el país, sí. La falta de unidad, la falta de tolerancia a su interior y la falta de tener un programa. Y los muertos han sido básicamente por una política equivocada de combatir el terrorismo. Porque cuando se pretendió combatir el terrorismo, se empleó también el terrorismo de Estado. Y fue el que, francamente, digamos, yo le pediría a los congresistas de la frente que guarden la cordura y respeten y sepan escuchar.